Buenos días a todos. Primero que todo, quiero confirmar si me están escuchando. Sí, te estás escuchando. Vale. Bueno, en primera medida es agradecerles a todos por haber asistido. Eh, Veo que hay muchas personas conocidas, unos invitados ahí que estamos dentro del proceso. Eh, Ante todo, pues agradecerles la participación y bueno, tratar de cumplir un poco las expectativas de lo que nosotros como firma siempre hemos tratado de hacer y es de colaborar y servir de apoyo en todo el proceso relacionado con temas impositivos, temas legales y demás para las empresas, de tal forma que realmente sientan que AMS adicional a un trabajo que realiza normativo y de cumplimiento que es el de hacer sus respectivas auditorías, excepto los de consultoría, que tienen otro tratamiento diferente, pues adicionalmente también puede servir de un apoyo para las empresas y para, pues también para las personas naturales, porque al fin y al cabo, independiente del concepto jurídico de que las empresas son un ente independiente, pues también tenemos que están constituidas por unas personas naturales que al final tributariamente se van a ver afectadas, como por ejemplo el tema de renta. Vamos a hacer una encuestica pequeña. Vamos a preguntarle aquí a todos a ver quién ya ha aprobado renta, ha hecho renta en este año 2021. A ver, aquí les coloco la invitación. Van votando, por favor. Bueno, que hay una que no. Nos quedan 4 personas por votar, ánimo, para que voten. Bueno, va a finalizar la votación. Entonces, como pueden ver, no sé si la están viendo ahí la votación, pues nadie ha empezado a hacer rentas este año, ¿no? Eh, Estas rentas empiezan el vencimiento ahorita en el próximo mes, ¿no? Es importante, una de las cosas que más recalcamos, digamos, desde el punto de vista de renta y algo que se nota mucho en las rentas de personas naturales es pues la falta de hacerlas con tiempo, ¿no? Y diría yo que en algunos casos, no todos, es tomarlas con la seriedad que corresponde, porque pues pensamos que las rentas de personas naturales son sencillas en relación a la ejecución, porque simplemente, entre comillas, es la recolección de unos documentos, pero se nos olvida de pronto que a veces toca hacer unos análisis, toca verificarlo y que pues toca hacer un trabajo un poco más de fondo, que es lo que realmente queremos hoy. Básicamente, en el proceso, cuando se estaba preparando la conferencia, quería cambiarla un poco respecto a las conferencias que he hecho de años anteriores respecto a rentas. ¿Por qué? Porque nosotros ya desde el punto de vista de ayudas, pues ya tenemos muchas. Voy a compartirles acá la pantalla y vamos a mirar diferentes esquemas de ayuda. Acá tenemos, por ejemplo, todo lo que es el ayuda a renta de la DIAN. Pues él nos ayuda en todo el proceso y nos va guiando paso a paso cómo es la renta, y nos va dando todos los procesos. Lo mismo está pues el de Actualícese, que también pues tiene su modelo que también es bastante interesante. Y ahí va uno elaborando la renta, digamos, si uno va siguiendo los pasos puede ir haciendo el trabajo, pero ahí es donde cambia un poquito el concepto de lo que debemos hacer de las rentas y de lo que debemos verificar de las rentas, porque básicamente lo que nos invita el trabajo no es hacer una renta, sino básicamente poderla asesorar y poderla hacer, planificarla tributariamente. Y ese es como el cambio que nos invita a hacer todo este tipo de tecnologías, ¿no? Porque pues técnicamente podríamos decir que una persona normal, que no sabe tributaria, que no sabe rentas, pues técnicamente si sigue las instrucciones de un software de estos, pues puede presentar su declaración de renta. Todo depende de qué, de la dificultad, todo de la renta, qué tan compleja sea, y depende también de qué tan buena sea la persona para la lectura desde el punto de vista legal. Porque pues sabemos que
los conceptos tributarios vienen con unas características especiales, donde pues se nombran unos decretos, unas resoluciones, unos conceptos, unas sentencias, que obviamente tenemos que saber entender y saber aplicar en el momento de hacer la renta. Y ahí es donde la mayoría de personas se ocupan, ¿no? Y de pronto se pueden estar estrellando. Aquellos que pagan la renta de 50.000 pesos a través de un software para hacerla, pues pueden estar teniendo esas dificultades. Entonces, en ese orden de ideas, armamos esta matriz. Esta matriz básicamente lo que ayuda es a entender un poco cada concepto, cada normatividad, y básicamente lo que buscamos siempre dentro de nuestro trabajo es poder dejarles a ustedes algún material que a futuro les sirva para la presentación de renta. Pues adicional a que tienen el ayuda renta y tienen de pronto el otro formato, pues puedan tener, digamos, una matriz un poco más condensada donde puedan dirigirse a evaluar y verificar dónde queda la normatividad. Como pueden ver en la construcción de este documento, pues básicamente lo que tenemos es de qué estamos hablando, en ciertos casos, qué reglón de la declaración de renta estamos verificando y qué artículo, decreto, norma le está aplicando de acuerdo a la operación. Adicionalmente, también incluimos algunos elementos de carácter general, como puede ser el cálculo o el histórico de reajuste fiscal que tiene que ha generado, digamos, el decreto cada año, y pues obviamente cómo ha sido ese comportamiento, el movimiento del VT, donde sabemos que para efectos de la declaración de renta en ciertos momentos tenemos que utilizar el VT diría en ciertos momentos y en la mayoría de casos, diría yo, tenemos que utilizar el VT del año 2020, ¿no? El comportamiento de la TRM, porque sabemos que dentro del proceso hay cierta información que tenemos que trasladarla o ponerla a pesos colombianos, porque estamos obligados a reportarse en pesos colombianos. También vemos acá todo el comportamiento del VT desde que fue creado, perdón, del VT no, sino de la sanción mínima desde el año 2000 hasta la fecha, donde actualmente, obviamente a nivel sancionatorio, pues está aplicando la de 363.000. El histórico de intereses presuntos que se ha generado durante los últimos ya acá 17 años, del cual pues tenemos el último que creo que es uno de los más bajitos, por no decir el más bajito que se ha generado durante mucho tiempo, ¿no? El tema del RUT, la información que ahorita vamos a ver que son unas obligaciones y algunas operaciones que consideramos como ingresos no constitutivos. Las que están de color amarillo, pues son aquellas que creemos nosotros generalmente le aplican a las personas naturales. Pues no eliminamos todas, no dejamos por fuera nada, colocamos todas las posibles ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, pues por si tienen algún caso especial, pero dejamos en amarillo algunos, como por ejemplo los relacionados con los dividendos y participaciones del artículo 48, la utilidad de enajenación y demás. Pero empecemos con el tema importante y es establecer pues el tema de quiénes están obligados. Básicamente ya con toda la normatividad, con todo el proceso, ya es muy poquita las personas que no están obligadas. Si uno tiene ya ingresos superiores a 50 millones de pesos, prácticamente desde el punto de vista de ingresos generales son 4.154.000 pesos, pero ya automáticamente estoy en la obligación de declarar renta. Y ahí es uno de los puntos digamos, donde la gente se asusta, ¿no? Automáticamente piensan que declaración implica de una vez automáticamente pagar impuestos. Y ahí es donde entra un tema importante, es donde trato de darle como una connotación diferente. Es importante que se planifiquen las rentas de personas naturales y esto como es una conferencia específicamente para nuestros clientes que son empresas, pues la voy a enfocar en esa parte. Y es poder establecer en esa presentación de declaración de renta de esa persona natural qué efectos o qué condiciones tiene respecto a mi empresa. Si es un accionista, si es un directivo, si genera algún caso especial con él, si es un prestador de servicios, y aquí vamos a hablar mucho de los prestadores de servicio,
¿Qué tipo de relación estoy generando? Si me está generando un arriendo, si es una persona que tiene conmigo un préstamo, ¿cómo puedo yo establecer esa relación o cómo puedo establecer esa planeación tributaria? Y enfocándonos específicamente a los temas relacionados en esta razón a lo que son las personas de rentas no laborales y de las que son de rentas laborales. Y ahí entramos en una serie de análisis donde yo en primera medida pues debo verificar y debo establecer cómo hacer mi renta, cómo la debo ejecutar, cuál va a ser la incidencia de la renta. Uno debe ejecutar y hacer procesos en los cuales pueda establecer el impuesto efectivo de renta que voy a pagar en un caso y el impuesto efectivo de renta que va a pagar en otro caso. Si todos han mirado ya la nueva reforma tributaria, sabemos que para las personas jurídicas la renta quedó en el 35% para el año 2022, lo cual pues automáticamente va a ser un tema bastante fuerte y que le va a golpear muchísimo a las compañías. Veníamos con una supuesta disminución de renta que iba a quedar al 32, al 31, al 30, supuestamente para ayudar a las empresas al crecimiento económico, pero en vista de las marchas y demás, pues este tema ya pasó a otros niveles. Entonces, vamos a tratar ese tema. Ahorita en cada una de las preguntas que me están realizando voy a empezar a ahondar en esa parte de las rentas de personas naturales, de acuerdo a un esquema que hicimos de las dudas que la mayoría de personas nos han elevado respecto a ese tipo de situaciones. Pero antes de empezar con esa planeación y con hablar de tipo de planeación, vamos a hablar un poco de cuál es la forma como yo puedo iniciar la renta. Es decir, cómo puedo poder hacer bien mi trabajo de renta. Muchas veces no hacemos el ejercicio de verificar las rentas y saber qué se solicita. Es más, a veces ni solicitamos información, sino simplemente esperamos hasta último momento para pedirla. Acá nosotros también hicimos un ejercicio bien interesante de poder establecer cuáles son los documentos, hasta quedó mal escrito, los documentos que debemos pedir para esa declaración de renta. Y básicamente debemos pedir el registro único tributario. ¿Por qué el registro único tributario? Porque ahí vamos a enfocar varios elementos. ¿Quién es la persona que firma? ¿Cuál es la condición tributaria de esa persona? Si dentro del proceso puede estar siendo obligado o responsable del impuesto de renta o no. Simplemente por el hecho de ser, por tener una obligación tributaria. Es decir, ser responsable del impuesto a las ventas o ser responsable del impuesto al consumo. Así, independientemente de los ingresos de los que están obligados acá, cumpla. Entonces, siempre y cuando, y aquí lo decimos, sea responsable del IVA o del impuesto al consumo, pues anteriormente lo que se llamaba régimen simplificado o régimen común, perdón, pues automáticamente, no, así no cumpla los topes, tendrá que declarar renta. Otro tema importante que solicitamos siempre y aclaramos es pidan el certificado de residencia fiscal. Y tengan en cuenta esto, conforme a lo que se establece en los nuevos esquemas de vigilancia de la DIAN, y más de una persona ha tenido la experiencia de que le ha llegado ya el requerimiento de los activos, de los ingresos, el tema de nómina electrónica, donde la nómina electrónica yo tengo que decir dónde está viviendo mi empleado, dónde está viviendo la persona que yo le estoy prestando el servicio, en el caso del DOSO, pues automáticamente ya empiezo a generar una serie de responsabilidades y demás donde tengo que caracterizar bien esa persona si es residente o no es residente para efectos tributarios. Ahí nos tenemos que acondicionar al artículo 10 del Estatuto Tributario, donde están las diferentes condiciones, y ahí dentro de esas condiciones debo verificar ese tipo de operación. Y una de las partes importantes es pedirle a esa persona el certificado. Si la persona vive en Colombia, lo primero que uno hace es, ¿usted vive en Colombia? Sí. Ah, bueno, sus ingresos son de Colombia, sí, perfecto. Ah, bueno. Entonces ya automáticamente esa persona es residente colombiano. Pero cuando le dicen, no, no resido en Colombia, llevo tanto tiempo por fuera, pidan el certificado. Dile, toca sacar un certificado de residencia fiscal, pues primero para determinar tributariamente si la condición que tiene la DIAN es que es residente colombiano o no, porque en el RUT no aparece, en el RUT no dice, en el RUT simplemente está la dirección y ahí va otro elemento. Si la dirección dice Estados Unidos, dice
Hungría, dice España, dice otros países, automáticamente ahí puede estar cambiando esa condición. Pedir las rentas de los años anteriores y sus anexos, y si es una renta nueva que se está haciendo, es importante pedirla. Los soportes de la titularidad de los bienes. No solamente el impuesto o no solamente el avalúo o una certificación, porque lamentablemente pues la titularidad es importante. Hace poco me llegó hice una certificación de composición accionaria y dentro de la composición accionaria estaban dos personas registradas dentro del mismo concepto, o sea, dentro de la misma participación. Lo que hicimos fue dividirla para efectos tributarios, porque la norma dice pues que para efectos tributarios yo no puedo declarar como grupo. En renta de personas naturales yo soy una persona independiente para efectos tributarios y lo ratifica en la parte conyugal, ¿no? Donde dice que así sean esposos, quien declara es quien tenga la titularidad del bien, como si fuera propio, o sea, de forma individual. Entonces ahí técnicamente tendrían que ejecutarse o hacerse otro tipo de esquemas para poderlo establecer. Los certificados de inversiones y bancos. Es importante tenerla en cuenta. Impuestos prediales, avalúo y o escritura, porque hay unas mediciones especiales que hacemos y ahí es donde, digamos, entra una parte bastante importante de lo que es el software o los software que hacen las rentas a lo que es una asesoría, digamos, en tema de rentas que nosotros como contadores que somos de las empresas y en algunos casos nos toca hacer la renta de las personas de nuestros jefes o por prestación o por asesoría, pues lo haríamos en otros casos, pues técnicamente ahí tenemos que evaluar, digamos, qué método o qué aplicación de costo fiscal sería el que yo utilizaría. Y ahí se utilizan varias metodologías establecidas en el artículo 72. Básicamente son dos métodos que yo puedo aplicar, que es el avalúo o el impuesto predial, y adicionalmente puedo utilizar el costo fiscal del costo histórico de adquisición establecido en la escritura pública, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 del Estatuto Tributario en tema de rentas a no obligados a declarar, donde dice que pues el reconocimiento del bien para un efecto y del ingreso para el otro pues se establece por la escritura pública. El de vehículos, acá normalmente nos equivocamos. En este tema de solicitud de otros activos, mejoras y demás, pues básicamente es el soporte. Va el primer elemento. Los soportes que debo pedir deben cumplir los requisitos. Es decir, no solamente coloco valores por colocar. A veces nos equivocamos en esa parte y a veces las personas naturales tenemos esas dificultades de decir, este valor. Toca dejar la constancia, pues el que declara y firma es el responsable, ¿no? Y pues si él no me entrega la información y me dice que él tiene un inmueble o que tiene un vehículo y no me entrega la información, pues es muy complejo que uno lo pueda incluir. Pero tampoco puedo impedírselo, porque pues ahí automáticamente él es el responsable. Lo que toca es dejar la evidencia que yo le pedí, que él me dijo, no, coloque ese valor. Bueno, ya es un tema que cada cual responderá por sus actos. Pero es importante que tengan los documentos y facturas, y cuando hablamos de facturas, estamos hablando de facturas legales. Y entiendan el término legales, es en las condiciones que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario o las condiciones que establece la presentación del DOSO. Nosotros en todos los casos no aplica, porque las personas naturales que no son obligadas no cumplen los 3.500 VTs y adicionalmente no son responsables de IVA, del impuesto al consumo, y no cumplen ciertas condiciones, pueden estar obligadas al DOSO. Entonces, técnicamente un soporte, un contrato me puede servir de prueba pues para poder determinar que hay una mejora o tengo un activo movible o alguna situación de esas. Pero si estoy obligado a esa operación y si estoy obligado a factura electrónica, pues sí tengo que cumplir las condiciones del DOSO. Y esto es un llamado de atención básicamente a los que aplican rentas no laborales y a los que aplican rentas laborales por compensación de servicios de honorarios o prestación de servicios personales. El soporte de los pasivos, este es otro tema bastante fuerte, donde no solamente se hace para efectos de cumplimiento, y voy a ser un poco ácido acá en la explicación, porque es como el medio
más óptimo que ven las personas para, entre comillas, poder evadir impuestos, y lo cual es un riesgo bastante alto. Yo digo, hombre, nosotros debemos sustentar las operaciones, dejarlas bien soportadas, y para eso pues debo tener las letras, el pagaré, el documento que indique esa operación. Básicamente cuando existe ese estudio, porque tengan en cuenta que yo hacer el estudio de comparación patrimonial, cuánto me incrementó el patrimonio de un año a otro, cuánto me incrementó del 2019 al 2020, y si ese valor que me incrementó cruza con el ingreso, o sea, el ingreso que se generó y o las valorizaciones que se realizaron, pues automáticamente justifico ese incremento patrimonial. Y la DIAN requiere mucho por eso, y tengo casos en los que ha habido situaciones bastante interesantes respecto al tema, porque no hacen ese tipo de cálculos, no hacen ese análisis. Normalmente empezamos a hacer la renta y lo verificamos. Otro caso que el software no hace, ¿no? El software no le va a advertir, oiga, aquí se le pasó la comparación patrimonial. No, ningún software lo hace, ni siquiera el de Bancolombia, ni siquiera el de 50.000, ni siquiera el de Rappi. No, eso no lo hace. Eso es un trabajo que solamente lo sabe hacer una persona que tiene conocimiento y que tiene la experticia para hacerlo, y es verificar ese tipo de operaciones, pues para disminuir los riesgos de la persona que está realizando la renta. Certificados de ingresos de toda índole, laboral, no laboral, es importante tenerlos. Aquí hay un tema de cruce de información. Vamos a hablar ahorita un poco de los cruces de información. Ingresos de aportes voluntarios. La DIAN en el cruce de información, bueno, ahí me voy a adelantar. También la DIAN ya empezó a reportar ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces toca tenerlas muy en cuenta. En muchos casos, diría yo, se acabó un buen caballito de batalla que tenía uno ahí, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí hay un tema importante que quiero recalcar mucho, y es el tema de los aportes institucionales. Por eso lo coloqué ahí como parte, como importante dentro del proceso. Y es que muchas empresas, empezando porque hay muchas empresas que los aportes institucionales, el aporte institucional es un tema de planeación tributaria que puede, o un tema de compensación laboral, en el cual yo genero unas condiciones que deben cumplirse a posteriori a esa entrega de ese aporte voluntario, para que el empleado pueda beneficiarse de ella. En ese orden de ideas, cuando hago ese ejercicio, automáticamente el pago que yo realicé de ese aporte institucional no es un ingreso para el trabajador. Ténganlo en cuenta. Entonces, hay muchas empresas que lo reportan como ingreso para el trabajador. Graso error, porque automáticamente le está generando una condición tributaria diferente. Y cuando vemos la relación, pues ahí está generando el ingreso. Esto genera muchas situaciones, pues cambian. El año pasado tuve precisamente un caso de auditoría donde pues reportaron a la persona, y lo peor fue que reportaron como 3 personas en el pago de aporte institucional, y lo reportaron como pago salarial. Entonces, al reportarlo, pues tocó modificar los medios magnéticos con las sanciones correspondientes del 3%, que pues en 380 son 140 millones aproximadamente, que da los 3.800 VTs límite, y esos 3.840 pues por 3 personas fueron casi 300 y pico millones de pesos, que al 3% implicó una sanción casi de 9 millones de pesos. La redujeron y les tocó pagar 4 y pico. Esa es como los riesgos. Por lo tanto, también cuando ustedes van a revisar en este momento el cruce de información, tengan en cuenta que si llegaron a hacer aportes institucionales, no debieron haber sido reportados como un ingreso para el trabajo, lo cual no deben aparecer. Quiere decir que si aparecen, hay 2 situaciones importantes: o que se equivocó la administradora o que se equivocó la empresa. Entonces, ahí es un llamado de atención. Y verifíquenlo bien, no lo den por sentado que porque aparece automáticamente ya se convirtió en un ingreso de carácter laboral. El certificado de indemnización también solicítenlo. Aquí pues toca aplicar el mismo esquema del daño emergente y lucro cesante. Los certificados de rendimientos financieros, del cual pues ya se establece el componente financiero, el componente inflacionario, que en este año quedó en el 44.23, que es buen
es un buen valor, digo yo, teniendo en cuenta pues que esos intereses que se generan por entidades financieras, todo lo que genera intereses, no tiene deducibles en la declaración de renta, desde el punto de vista de esos ingresos específicamente. Certificado de participación accionaria. Aquí es un tema donde normalmente nos equivocamos. No es composición accionaria, es participación accionaria y cumple unas condiciones. Dentro del cuadro les dejé aquí la, pues digamos, no me voy a poner a hacerlo y teniendo en cuenta que pues esta entidad realiza unos buenos, ¿cómo hago yo para disminuir esto y que no se vea? Se me perdió. Bueno, no pude porque no sé cómo se abrirá aquí una nueva página sin, que sin cerrar la presentación. Ocultar, ¿dónde irá ocultar acá? No lo encontré. Quería mostrarles a ustedes el certificado de composición accionaria. Lo lamento, en la parte de arriba me sale una barra y no logro ocultarla pues para poder colocarlo y no logro disminuir la presentación. Entonces, creo que se me complicó un poco el esquema de poder hacer el ejercicio. Y como me ocupa todo el espacio, entonces quedo yo como perdido. Pero bueno. Entonces, acá en el certificado de composición de participación accionaria, pues básicamente es importante tener en cuenta que deben tener varios elementos muy importantes. El primero, pues es la participación que tiene la empresa. Y ojo con este tema. Es la participación que tiene la empresa y el aporte que realizó, no lo dice en ningún lado, pero sí es importante que lo tengan en cuenta y lo reporten. El aporte que realizó la persona como prima en colocación de acciones. ¿Por qué? Porque normativamente dice la norma, valga la redundancia, que la prima en colocación de acciones constituye un costo fiscal para quien lo aportó y no constituye todavía ni una parte del activo, ni un ingreso, ni nada para quien digamos, para la empresa y obviamente termina en beneficio también a los otros accionistas. En ese orden de ideas, automáticamente esa certificación debe llevar ese componente adicional. No es que lo diga la norma, no lo está diciendo, pero sí lo recomiendo para que la persona cuando lean los certificados pues tengan la tranquilidad de que la información está completa. Otra parte es las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Yo soy poco amigo de la forma como más de uno reporta, de que coloca cuenta por cobrar tanto y cuenta por pagar tanto. Eso le genera un problema tributario tanto a la declaración de renta de la persona natural como a la declaración de renta de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque si es una cuenta por pagar, pues me va a generar intereses presuntos en la operación de la persona jurídica, y si es una cuenta por cobrar, pues le va a generar intereses presuntos a la persona natural en la declaración de renta. Entonces, es bueno que se maneje o es una cuenta por cobrar o es una cuenta por pagar. No precisamente, y vamos con un tema de lo que es la contabilidad, ¿no? No precisamente que la contabilidad tiene que estar así, pero tengan en cuenta que para efectos tributarios y obviamente para estados financieros, pues es bueno netear este tipo de operaciones siempre y cuando tengan las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir? Pues es un préstamo a accionistas, pues entonces netiémosla y le decimos a la persona, vea, ¿tiene una cuenta por pagar o tiene una cuenta por cobrar? Y de esa forma, pues automáticamente disminuye las cargas impositivas. Y hablo, digamos que hay veces que son valores pequeños, pero hay veces que son valores bastante representativos dentro de los estados financieros y por error de la contabilidad, por error de presentación, pues hacemos ese tipo de riesgos. La certificación de pagos de alimento, tengan en cuenta, siempre lo coloco porque normalmente nos equivocamos en eso. En varias empresas, cuando uno audita, pues verifica y ve que el pago colocan auxilio de alimentación y se lo dieron al empleado. Tengan en cuenta que eso es pagados a terceros. Los pagos de auxilio de alimentación directos no son deducibles, o sea, eso no es un auxilio. Así se pacte. No es un auxilio porque la norma dice tiene que ser pagado a terceros. Ahí tienen que utilizar bonos, tienen que utilizar un pago, digamos, ¿cómo es que le llaman a eso? Los casinos empresariales,
o un tercero de alguna empresa de alimentos que pueda, digamos, cumplir con esa condición. Y obviamente pues tiene la condición de los 41 VTs y de los 340 VTs por ingreso. Las certificaciones de retenciones, tengan en cuenta no solamente las que ingresan de tema nacional, sino también la certificación de ingresos y retenciones del exterior, de convenios que tengan, y ahí toca analizar ese tipo de convenios, ¿no? Si es un convenio de doble tributación, si es un convenio multinacional, como puede ser la CAN. La CAN es un tema fuerte para efectos tributarios de renta de personas naturales, porque obviamente los ingresos que generan ahí tienen beneficios. Dentro de esos beneficios, pues es de que las retenciones que se aplican ahí, pues son deducibles, son descuento tributario en la declaración de renta de la persona natural. Entonces, es un tema bastante interesante. El tema de los aportes de medicina de plan complementario, medicina prepagada, seguros de salud, siempre que estén vigilados por la Superintendencia de Salud, ¿no? Es uno de los requisitos. Y no es el recibo de pago, es el certificado. Sí, entiendo que el recibo de pago va a ser el mismo certificado, es válido. Si quieren dejarlo, dejarlo, pero cuando la administración llegue a verificar, si ustedes no tienen el certificado, no es válido. Ahí la norma es clarísima en decir certificado de entidades vigiladas por la Superintendencia de Salud, prestadoras de servicios, de planes complementarios, trata de colocar todo el tema. Lo mismo pasa con el certificado de préstamos de vivienda ilícita. Hacen las mismas operaciones, o sea, es igual al mismo ejercicio. Y este es un tema no solamente para efectos tributarios de la renta de la persona natural, sino para efectos tributarios de la renta de la persona jurídica. Los certificados de donaciones que reciban también tienen que estar bien y tener en cuenta como un historial de esos certificados, ¿no? Porque como tiene el límite del 25% de la renta líquida agravable, pues una certificación puede servir en periodos posteriores. Para los casos de los no laborales, tener en cuenta el tema de los soportes y el cruce de información, que es un tema bastante fuerte. Entonces, en ese orden de ideas, he tenido algunas consultas que me han hecho diversas personas respecto al trabajo que realizan en renta y específicamente en el renta de personas naturales. La primera es, en renta de personas naturales, los intereses causados en el periodo de los fondos de cesantías. Y aquí vamos a empezar a hacer preguntas. Cuando ustedes tengan las dudas, empiecen a preguntarme. Una vez termine pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Antes de pronto de terminar la conferencia y de decirles la última parte, que es cómo pueden consultar básicamente en el archivo. Y tener esa connotación. Entonces, primera pregunta que me realizaron fue, ¿en renta de personas naturales o rendimientos causados en el periodo del fondo de cesantía se reportan en los ingresos? Aquí es un error que normalmente se comete. Las personas tienden a pensar que los intereses de cesantía son parte del régimen laboral, que porque se pagó como parte laboral en su momento. Y ahí entra otra condición, ahí ya dejan de ser del régimen laboral esos intereses y entran a ser parte del ingreso de las rentas de capital. Entonces, deben pedir el certificado de esos fondos de pensiones y de esos fondos de cesantía. Y ojo, no solamente deben pedir el certificado de los fondos de cesantía para efectos de los intereses que le puede generar ese fondo, sino que adicionalmente a ese valor tienen que pedir el certificado para establecer el valor del activo, porque es que las cesantías, con la nueva ley que se estableció en la ley 1819, donde las cesantías ya se calculan como parte del ingreso laboral de la persona, pues se le convierten en un activo. Todavía veo algunas rentas donde las cesantías o los intereses no, sino de los fondos que entregan de esas cesantías, pues no hacen parte del activo y le van a generar un riesgo a la persona, porque en el momento que él utilice esas cesantías para cualquier situación, pues deben cambiar simplemente el activo por la compra que realizó. Pero si yo no la tengo ubicada, pues le voy a generar un incremento por comparación patrimonial, generándole riesgos innecesarios a la compañía. En el tema de cruces de información, tener en cuenta que esto es parte más de cualquier otra cosa de la investigación que realizamos, es el reporte de los avalúos, porque resulta que los avalúos están siendo reportados por la DIAN en las rentas de cada persona sobre el valor total. Y tengan en cuenta muy bien eso. Las notarías cometieron un graso error.
Y no sé si la requerirán, ojalá que la requieran y digo yo, ojalá que la sancionen. ¿Por qué? Porque no están teniendo en cuenta quién es el titular. Entonces, en primera medida, hay personas que les está apareciendo el 100% como avalúo. Entonces colocan el valor del avalúo y dicen, tengo un apartamento que vale 1.000 millones de pesos y lo colocaron ahí. Pero resulta que no se dan cuenta que ese apartamento son 2 personas los titulares. Y automáticamente al ser 2 personas, pues es 50 y 50. No les importó. Reportaron el 100% y reportando el 100% le están generando riesgos. Ahí va a haber varios requerimientos, bastantes requerimientos pueden haber sobre ese tema, siempre y cuando se utilice el avalúo del impuesto del predial como costo fiscal para los activos. El reporte de las operaciones de fondo de pensiones voluntarias. Tienen que tener en cuenta, ahí puede haber también una confusión. Resulta que dentro de ese fondo de pensiones están diligenciando o en el reporte de información, reporta el fondo y reporta la empresa. Siempre que reporte la empresa es un ingreso. Tienen que reportarlo. O sea, si la empresa lo reportó es porque fue el ingreso que le pagó. Y si el fondo lo reportó, fue el ingreso que él recibió. Ahora, existen 2 elementos importantes ahí. Confirmar que el ingreso que yo reporté fue el mismo ingreso que recibió el fondo. No siempre pasa, porque hay ciertos incumplimientos de las empresas. Y las empresas a veces retienen, pero no envían. Y ahí va a generar una diferencia. Entonces yo no me puedo llevar ese valor total de ese ingreso y se va a convertir en un ingreso grabado. Ahí tienen que charlar con la empresa y hacer el requerimiento a la empresa. ¿Por qué? Porque se supone que a mí me descuentan un fondo para consignarlo. Y la norma dice, los valores consignados a los fondos de pensiones y demás, pues se constituyen en un parte de la renta exenta. Y como no los consignaron, entonces, ¿cumple o no cumple? Pues yo considero, en mi concepto, Eduardo Algarra, no cumplen. Por lo tanto, deberían ser grabados al 100%. O sea, no va a haber un beneficio. Así en la parte del pago diga, o sea, yo tengo que colocar ahí arriba como ingresos. Ingresos laborales, y mire que es facilísimo hacerlo. En ingresos coloco ingresos por fondo de pensiones, 50 millones de pesos. Y abajo, reporto lo que el fondo me dijo. Ah, se consignaron 30. Pues eso es lo que tengo de 8. No tengo más. Y el resto pagará renta. ¿Culpa de quién? Puede ser de la empresa. ¿Culpa de quién? Puede ser del fondo que esté reportando mal. Entonces, es un tema que normalmente va a traer dificultades. El valor de las cuentas por cobrar y pagar. A veces es el mismo tercero en ambas, que era lo que les decía, sobre todo en las empresas. Siempre que reportan esa parte, la empresa siempre coloca el ingreso y el gasto. Y hay un problema aquí bastante fuerte que estoy viendo, he visto en varias rentas, y es que reportan el valor causado. Y reportan, hay una dificultad que se está presentando, y es que las cesantías, intereses y demás lo están reportando como una cuenta por pagar al empleado. Esto le va a generar que supuestamente el empleado tiene una cuenta por cobrar, lo cual no es cierto. Simplemente, como no me lo han pagado, y tengan en cuenta que en nómina, en medios magnéticos y en el 220 yo reporto lo efectivamente pagado. Y ojo, no solamente en eso, hay un tema muy importante que la mayoría cometemos errores, y es en la retención en la fuente. La retención en la fuente se hace el cálculo sobre los valores pagados, no causados. ¿Cuántos de nosotros, y si se hiciera la encuesta ahorita, la sacara ahorita, diría, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo cálculo de retención en la fuente sobre el causado y no sobre el pagado? Y eso, por ejemplo, en la conferencia de nómina que he hecho en varias oportunidades, es una de las preguntas que me hacen. Pero venga, si yo en nómina voy a pagar, me dicen, vea, en nómina me dicen fecha de pago. Entonces, si yo no la pago, ¿qué fecha coloco? Si no la he logrado pagar el día que tengo el reporte. Y yo le digo, ¿cómo así? Y me dice, claro, no es que yo voy a pagar la nómina de junio, que la pago en julio, por ejemplo, y yo la pago hasta el 20 porque no tengo plata. Entonces, yo tengo que reportar los 10 primeros días en nómina. ¿Cómo hago para hacer eso? Entonces, ¿cómo reporto? Y yo le dije, una confusión bastante fuerte. ¿Por qué? Porque si yo pago en julio la nómina de junio, yo debo reportar en julio, en la DIAN, como periodo de julio, lo que pagué en junio.
Entonces, cuando yo coloque allá en el reporte, que la reporto en agosto. Entonces, cuando reporta en agosto, yo voy a decir, vea, la nómina la pagué el 20. O sea, que si no paguen, pongamos un ejemplo así extremo, no paguen en enero, no paguen en febrero, no paguen en marzo, pues no reporto nómina. Así de sencillo, porque es la nómina pagada. Y llego en abril y pago las 3 nóminas. Pues reporto todo. Y la retención, pues la hago sobre todo. Vea la diferencia de conceptos y la diferencia del cálculo de las retenciones que estamos haciendo. Y este es un tema que es muy interesante para efectos de auditoría. Se reportan los valores repetidos, por ejemplo, la FC empresa y el movimiento del fondo de pensiones. En la renta de personas naturales, ahí va el tema que estaba hablando, lo coloqué porque la verdad es que me llamó bastante la atención en el cálculo que se realiza, por eso lo dejé como un tema bastante interesante porque lo veo muy seguido en el tema de las rentas de personas naturales. El activo ya lo he colocado. Y aquí hay otro tema importante, ¿no? El tema del DOSO y de la factura electrónica. Aquellos que son rentas laborales, que sean por honorarios, y no van a acogerse al 25% de la exención, automáticamente están obligados a eso. Entonces, para cumplimiento del documento electrónico o del DOSO o la factura electrónica, teniendo en cuenta que aquellos que no son obligados a factura electrónica ni son régimen común, anteriormente régimen común en alguna de las dos, de IVA o de impuesto al consumo, pues no están obligados. El tema de viáticos es un tema bastante fuerte. Los viáticos a los empleados los van a reportar y son parte del ingreso y están saliendo dentro de los ingresos como otros pagos. Que lo que pasa es que no fue para él, fue para desarrollar su actividad, pero no le trajo los soportes. Aquí dice la norma y por eso se las traje. El 1.2.4.7 dice que siempre y cuando el trabajador entregue al pagador las facturas y las pruebas que sustenten ese reembolso. Entonces, hay un tema importante, y es que si no aplican reembolso, automáticamente es un ingreso para el trabajador y les va a generar, hablo desde el punto de vista de renta, ¿no? Personas naturales, acuérdense en el contexto que estamos. Y obviamente, pues los van a reportar y tendrán que declarar renta sobre eso, porque la norma lo está diciendo. Si son gastos que no están enfocados a la relación laboral y no constituyen ingreso para el trabajador, él debe traer los soportes de esos gastos. Y si no los tiene, pues automáticamente será parte laboral. Y el de los prestadores de servicio, aquí también se lo traigo. Esto aquí sí voy a decir abiertamente, hay un tema para el bello. El de los prestadores de servicio dice, la norma es clara en que no se efectúa retención sobre viáticos ocasionales únicamente los pagos generales en la relación laboral y no al considerar ese tratamiento para los prestadores de servicios, lo cual quiere decir que, como aquí lo dicen, la norma tal cual dice, la DIAN en varias oportunidades se ha pronunciado al respecto, como estos conceptos, que dice, si para el efecto de la prestación de servicio contratado requiere, entre otras actividades, desplazarse en diversos lugares, estos gastos no pueden considerarse viáticos. Son parte de la prestación de servicio. Y como parte de la prestación de servicio, tema de retención de la fuente, debía haberlo aplicado. Y señores prestadores de servicio, pues parte de su ingreso. Y parte de su ingreso dentro de la actividad que realizaron. Que yo hago servicios de mantenimiento de temas tecnológicos. Pues ahí, servicios personales. Lo que pasa es que yo hice un contrato de obra civil. Los famosos contratos, que es que solo me tiene que reportar el 10%. No, señor, va total del contrato. Y usted tiene que soportar que el total de contrato, todos los gastos que usted tuvo, que supuestamente le generaban al final una utilidad solamente del 10%, tiene soporte. Y si no, no son deducibles. Es un tema bastante fuerte. El tema de inversión social en la reforma tributaria, aquí va un tema que les incluía ahí respecto a reforma tributaria. Va a haber un tema que se llama de geolocalización de inmuebles. Es un estudio que está haciendo la DIAN, que va a entrar con la reforma tributaria, donde va a establecer cuál es el precio comercial del bien en esa zona. Y si se mueve el 85%, la notaría está en la obligación de informárselo a uno y trasladarle el requerimiento a la DIAN para que la DIAN realice su trabajo correspondiente. Esto va a implicar obviamente unos temas sancionatorios bastante fuertes.
Volvemos al tema de normalización tributaria. No sé quién una vez me preguntó, un cliente, me dijo, ¿y será que va a haber normalización tributaria? Le dije yo, no sé, pues en ese tiempo estaba la reforma tributaria la anterior y no había ese tema. Ahorita sí otra vez vuelve y juega. Entonces, lamentablemente, creo que ese cliente pagó la sanción, realizó todo el trabajo y ahora con normalización tributaria hubiera podido incluirlo. Renta para empresas, pues sube al 35%, lo cual implica que pueda hacer una planeación tributaria sobre la nómina de mi empleado, que es mi accionista en los casos que es el mismo, y de esa forma poder establecer un pago de una tasa efectiva de contribución un poco más apropiada para cada caso. Cualquier documento, bueno, esto es un tema nuevo, cualquier documento que considere la DIAN puede ser electrónico. La no transmisión o con errores aplica el artículo 651. ¿Por qué es importante y por qué lo hago? Porque el para la DIAN va a empezar a generar que todo lo que ellos hagan va a ser electrónico, tenemos que reportarlo. O sea, lo que se quedó por fuera lo puede incluir. Ya tiene nómina, el 1 de enero salió una resolución, no ha sido un proyecto de resolución donde dice que a partir del 31 de enero de 2022 empieza a funcionar, creo que es 31 de enero de 2022, empieza a funcionar el tema del DOSO. Ya salió la resolución. No es este 1 de agosto, ya entra a partir de esa fecha. Y tenemos factura electrónica, o sea que tenemos los 3 elementos, DOSO y eso. Y acuérdense lo que la conferencia del DOSO. Documento de soporte en operaciones de no obligados. Nunca dijeron de sola personas naturales, no, de no obligados. No está obligado, automáticamente tengo que hacerle DOSO. Ese es el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que todas las compras y ventas van a quedar reportadas a la DIAN, tanto de los que tienen factura electrónica como los que no. Entonces, sencillo, si la persona tiene factura electrónica, pues yo le reporto DOSO, sin perjuicio de que la persona que yo le esté haciendo el DOSO esté obligada a facturar, porque también he notado mucho ese aspecto. Que lo que pasa es que fuimos y entonces hizo un reembolso de viáticos. Y no le entregaron la factura, entonces automáticamente le hice o le entregaron un documento equivalente, entonces le hice el DOSO. No, señor, esa no es el objetivo. Perdona aquí una cosa. En el tema de los posts, van a limitarlos a 5,000, a 5 VTs. O sea, la persona puede emitir un post siempre y cuando sea inferior a 5 VTs, sin perjuicio de que ese post, de que ese documento, esa tirita, no va a ser deducible de renta, pues porque tenemos que pedir la factura electrónica. Pero si ya el valor es mayor a 5, automáticamente está obligado a factura electrónica. Entonces, va a ser un tema bastante interesante. La determinación del impuesto de renta por parte de la DIAN. La DIAN, teniendo el DOSO, ya todas las operaciones, digamos, va a sacar las rentas de forma automática. Y esa es como la idea, va a hacer todo el trabajo. Por eso se cruza con el tema de cualquier documento puede ser soporte para ellos. Entonces ya, digamos que técnicamente el futuro que nos genera ya este ejercicio es que ya no tenemos que pensar en cómo nos va a ir con la renta, sino simplemente va a salir automáticamente. Que usted va a hacer pongo el ejemplo, va a hacer un tema de pago aporte institucional. Tiene que reportarlo a DIAN electrónicamente. Y ahí automáticamente la DIAN ya va sacando su renta. Intercambio de información internacional va a obligar, así como hacemos medios magnéticos nacionales, van a haber medios magnéticos, yo digo, de comunidad internacional. No estoy que diga que sean internacionales, ¿no? Digo yo a nivel coloquial. Es decir, que yo, persona natural, tengo que reportar operaciones del exterior que realicé. Es más o menos lo que entiendo de esa operación, lo cual también implica unas operaciones bastante interesantes. Si una persona natural tiene un saldo a favor en el 2019 y el 2020, no cumple con los topes para declarar, debe presentar declaración de renta o arrastrar el saldo. Aquí la norma dice que yo estoy obligado, a pesar de que la ley se me olvidó, creo que fue la 1943, dice que pues aplica sobre la declaración voluntaria el decreto reglamentario que se estableció en el momento, que se fue incluido en el 6.1.6.1.13.2.7, automáticamente lo limita es si me aplicaron retención. Entonces, creería en mi concepto que no. O sea, no puedo presentar la declaración siempre y cuando no me hayan aplicado retención. Si me aplicaron retención, sí puedo presentarla voluntariamente, así no cumpla los topes. ¿El empleado puede solicitar a la empresa la información? Yo digo que sí.
pues digamos que puede solicitar la aclaración y obviamente si la empresa lo acepta, pues puede implicar un cruce de información. Tuve varios casos de asesoría hace varios años sobre ese tema y llegamos a unos casos hasta de temas de derechos de petición, se me olvidó, tutelas y demás para poder acceder a esa información y solicitar los cambios, porque obviamente la DIAN pues va a decir, eso fue lo que me reportaron, entonces usted arréglese allá con la empresa. Si como independiente económico tengo a mi mamá, pero el primer certificado de dependencia económica fue expedido en mayo de 2021, ¿puedo tomarme el dependiente económico? La respuesta es sí. Pues el dependiente económico, sin perjuicio de las retenciones que también deben pedirlo, pues automáticamente para efectos de renta nunca dice la fecha de expedición. Simplemente me imagino que la certificación que va firmada por una persona idónea, entonces llámese médico o llámese contador público, o llámese registraduría, o llámese notaría para efectos de certificación de convivencia, pues automáticamente ese se emite en la fecha que se indique y debe indicar que es del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Si una persona declara el patrimonio, pero sucede que el patrimonio es menor al que estaba declarando, o sea, este es el tema de las parejas, ¿no? De los esposos. Entonces, no, que lo está declarando todo el esposo y resulta que era 50 y 50. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues para uno es pues disminuye el activo. Ahí pueden haber un requerimiento por omisión de activos, pero pues lo justifican diciéndome, me equivoqué. Y para el otro lado, pues es un incremento de activo que fue una omisión de activo. Entonces ahí sí lo pueden requerir y tiene, si no, pues digamos, no paga el impuesto si ya es de periodos anteriores, pues puede entrar en el tema de normalización tributaria o pues pagar el impuesto correspondiente. Las rentas de trabajo, ¿qué es mejor? Toma la renta exenta a los costos de servicio. Todo depende de la planeación tributaria. Ustedes tienen que pensar en planeación tributaria de esas rentas y cuando establezcan que tienen, por ejemplo, tienen leasing, tienen aportes a fondos de voluntarios, pues digamos que el límite es muy bajito. Arranca uno tiene uno el 40% de renta exenta como límite máximo establecido en el artículo 334, si mal no estoy, del Estatuto Tributario. Y sobre ese límite, pues yo empiezo a restar. Tengo 10 de dependientes y tengo 25% de renta exenta. Ya tengo casi un 35%. Digamos, no se toma así tan literal ese 35%, pero digamos que he ocupado ya una gran parte de eso. Pues el límite que tengo para maniobrar es muy pequeñito. Y aquellos que son ingresos superiores, que ya rayan el límite del 40% a los 5.040 OBTs, que es el máximo permitido, pues ahí sí no tiene nada que hacer. Entonces, digamos que en ese tipo de rentas no es necesario uno tomarse costos, pero las rentas pequeñitas, donde la persona no hace tipo de planeaciones, obviamente los costos sí pueden ser muy interesantes. Ay, mire, yo es que preguntando acá, 336. ¿Cuáles se pueden superar de ese límite? Las cesantías del año 2016, los apoyos no reembolsables y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Aquí va el RAIS, que lo expliqué en la renta de personas jurídicas cuando hicimos esa conferencia. Fui muy incisivo en ese tema, donde los aportes a ese tipo de operaciones pues no tienen límite porque se llevan como ingreso no constitutivo. La renta laboral se puede o no deducir el costo del límite de los 10% de IVTs. Hubo un problema bastante fuerte sobre ese tema, la DIAN ya conceptó, y en el concepto que emite, pues básicamente dice que una cosa es el límite que él puso para efectos de cumplimiento normativo, que es el 10%, donde debe cumplir las condiciones pues, de aportes voluntarios, demás que hemos estado hablando, para que ocupe ese 10% hasta ese límite, y otros son los costos relacionados con la operación, donde ese no tiene límite. Y aquí es donde, digamos, tiene una fuerte maniobrabilidad las personas naturales. Digo maniobrabilidad desde el punto de vista legal, porque he notado que muchas rentas de personas naturales, cuando me llega el problema a mí, es porque resulta que la persona que le hizo la renta, pues simplemente se fue tan inteligente y se le ocurrió decir, pues yo presto servicios por honorarios. No, váyase por la no laboral y le meten todos los gastos que puedan, pero sin ningún tipo de soporte. Entonces, cuando menos piensa, se genera esa situación. En el tema de la cédula de compensaciones,
en el tema de aplicación de compensaciones, solo aplica para rentas de personas naturales y rentas de capital. Esos, digamos, son los elementos así como que vimos interesantes respecto al tema. En la primera parte aquí vamos a hablar sobre todo el tema relacionado con la parte formal, del cual les hago aclaración sobre el tema de tener en cuenta pues la firmeza en la declaración de retención, tanto para solicitar devoluciones como para efectos de tener en firme su declaración de renta. Hay algunos casos tratados con la nueva propiedad, que es importante tenerlos en cuenta, los esquemas de planeación tributaria de patrimonio, pues digamos que tienen que ser muy llevados, y esto fue un cambio que realizó la norma, donde anteriormente pues esas nuevas propiedades uno la podía, digamos que quedaba en un limbo jurídico, ya con lo que conceptúa la DIAN en el concepto 100-161, pues ya, y en otros conceptos, ¿no?, que están abajo, pues automáticamente dice que eso es del titular de el que colocó, digamos, el que aportó, independiente que se establezca que el beneficiario puede ser otro. Y solamente será ese beneficiario y pagará ganancia ocasional en el momento que se adquiera ese derecho que se establece. Hablamos del tema de acciones, el tema de efectivo, inversiones, propiedades, el tema de herencias, donde está el límite del 20%, perdón, el pago del 20% y el límite de los VTs para poder tener esa operación. También se habla el tema de las separaciones, cuando se distribuyen los bienes por separación conyugal, los ingresos relacionados, las deducciones, todo el relacionado con rentas de trabajo, y pues obviamente al final del ejercicio pues está todo el régimen sancionatorio ahí establecido en la presentación. Esto es un tema de abrebocas, queríamos tenerlo en cuenta para ustedes, pues para que de pronto puedan ayudarle en su momento de realizar su renta. Si tienen dudas, con gusto las atendemos, súper puntuales. La idea era que fuera 1 hora la conferencia para efectos del trabajo. Entonces, no sé si tienen alguna duda. O todo fue muy claro, o no, una de dos, o todo fue muy claro o no se entendió nada. Bueno, creo que bueno, o sea, aquí dice Paola que en la práctica salen las dudas. Correcto. En la práctica salen las dudas y cualquier cosa, con gusto los estaremos ayudando, siempre y cuando obviamente ustedes saben de carácter normativo. Eh, Muchas gracias a todos por haber participado. Espero que les haya gustado. Bueno, aquí salió una pregunta. Con respecto a los certificados de dependiente, no me quedó claro quién debe expedirlo y en qué momento. Bueno, Ana, mira, lo reporta dependiendo. ¿Y por qué digo dependiendo? Quien tenga la capacidad idónea para hacerlo y la capacidad legal. Si es un certificado de dependientes donde yo estoy diciendo que la persona, que tengo un hijo mayor de 18 años, pero que depende económicamente de mí porque es estudiante, pues automáticamente lo certifica el contador. Si estoy diciendo que es una persona con discapacidad, que tiene incapacidad de laboral, pues es un médico. Si estoy diciendo que es de convivencia, pues es la notaría. Entonces, lo que toca es evaluar en qué momento estoy, en qué momento estoy parado, y de acuerdo a ese momento digo, la persona más idónea para hacerlo está. Esa es la forma como yo soporto ese certificado de dependencia. Bueno, creo que la única pregunta, les agradezco mucho, y en internet existía un formato, ¿ese no sirve? Edward, Eh, tenemos otra pregunta también. sí, no la veo, pero aquí me está preguntando que en internet existía un formato, ¿ese no sirve? Claro, digamos que sirve, puedo generarlo, porque es que miren, para que yo certifique como contador, pues la persona que me tiene que certificar es el contribuyente, donde me diga sí, tal, porque yo como hago una certificación sin que él me diga, y le pido los soportes. Ustedes han notado que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos certificaciones para hacerlas. Siempre digo, envíenos tal soporte, envíenos esto, y uno certifica.
para tener las pruebas. Y de esa forma uno emite la certificación. Ese es el soporte que nos serviría a nosotros como prueba, pues para tenerlo uno en cuenta, sin perjuicio de pedir los adicionales. Joana Sánchez Tengo dice, otra pregunta. ¿La prestación de servicios se da por renta no laboral? Las prestaciones de servicio personales se puede ir por renta laboral o por renta no laboral. Si nosotros evaluamos acá, voy a volverles a compartir un momentico aquí la pantalla. Si nosotros nos vamos acá, noten que acá dice rentas de trabajo por honorarios y prestación de servicio de personas naturales sujetos a costos y gastos de las rentas y no a las rentas del artículo de rentas laborales. Entonces, mira que las personas de rentas de trabajo diligencian esta, honorarios, servicios, prestación de servicios personales, comisiones, siempre y cuando cumplan las condiciones de no contratar 2 o más personas durante los últimos 90 días continuos o descontinuos, o sea, durante el año anterior no contrataron, y si no, se irían por rentas no laborales. Ahí también hay un tema de pronto cuál es más viable. Y ojo con cuál es más viable, porque es que hay un tema de retención en la fuente que lo hablé también en renta de jurídicas, donde la retención en la fuente de las personas, no, yo soy súper amable y él es mi parcero, entonces le hago retención por rentas de trabajo. Pero cuando reporto por rentas no laborales. Ahí, ¿cuál de las dos? Yo debía haber anunciado y decirle, venga, no me retenga por rentas de trabajo porque yo soy no laboral. Debía haber mandado esa notificación. Y no veo más. Bueno, entonces les agradezco mucho la participación, muy amables por haber estado y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias.